Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este día. El día de hoy daremos inicio al segundo conversatorio universitario 2023 que organiza Cómo Vamos Nuevo León en colaboración con las universidades de Nuevo León. El tema de hoy es ¿cómo está el sistema de salud en Nuevo León? Y contaremos con dos invitados muy especiales, el doctor Guillermo Torre, rector de TEC Salud y vicepresidente de investigación del TEC de Monterrey, y la licenciada Natalia Molina, psicóloga y escritora, quien nos acompañará en este evento. Agradecemos la presencia de los estudiantes del TEC de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regiomontana, UDEM, amigos de la institución y miembros de la comunidad TEC. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, cedo la palabra a Leslie Garza, coordinadora de evaluación e investigación de Cómo Vamos Nuevo León, para que nos comparta algunos de los principales datos sobre el sistema de salud provenientes de la encuesta Si Vamos 2022 y nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante. Gracias, Yare. Bueno, pues muchísimas gracias, antes que nada, a Guillermo, Natalia, por acompañarnos este día. Sin duda será un diálogo muy enriquecedor, aprovéchenlo. Y pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos aquí, a las autoridades del Tecnológico Monterrey también por hacer esto posible y brindarnos este espacio. Hoy les quiero contar un poquito acerca de algunos datos que tenemos en una encuesta de percepción que hacemos cada año, que es la encuesta Si Vamos. La encuesta Si Vamos la hacemos desde el 2016 y es una encuesta que busca representar los intereses, las necesidades y las evaluaciones de la ciudadanía ante los principales temas públicos. Es una encuesta que realizamos en hogares, visitamos más de 4,400 hogares y bueno, es representativa a nivel Nuevo León para 11 municipios del área metropolitana y también es representativa por sexo, es decir, siempre vamos a poder hablar de los resultados y de cómo viven las mujeres y los hombres la ciudad y cómo lo estamos percibiendo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, quiero comenzar a hablarles de algunos datos relacionados a salud. Uno de los principales insights que encontramos es que el 23% de la población no cuenta con un servicio médico. Hacemos esta pregunta, ¿con cuál servicio médico cuenta? Y el 66.5% de las personas, la mayoría, la gran mayoría, dice contar con IMSS, un 5.9% dice tener algún servicio médico privado, 1.8% ISSSTE estatal o ISSSTE León, 0.8% ISSSTE federal, ¿no? Y el 23% dice ninguna. Este porcentaje nos preocupa porque ha ido creciendo, ¿no? Si vemos antes de la pandemia, en 2019, el 8.9% de las personas decían no tener un servicio médico. Después de la pandemia, en 2021, o bueno, durante la pandemia más bien, subió a 20.7%. Claro, en 2020 desaparece, en principios de 2020 desaparece el Seguro Popular y pues por aquí vemos que esto se vio afectado y se vio reflejado en esas estadísticas. Lo que nos preocupa es que ahorita sigue creciendo, ¿no? Todavía creció más de lo que estaba en 2021, llegamos a un 23%. Hacemos una pregunta de si tuvo algún tipo o si le han diagnosticado alguna de estas tres enfermedades. Un 8.8% dice que alguna vez le dijeron que tiene hipertensión, 7.7% diabetes o azúcar alta en la sangre y 0.6% algún tipo de cáncer. También preguntamos si tuvo algún problema de salud en el último año y un 82% dijo que no. 11.5% dice que sí, que fue una enfermedad crónica, es decir, diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera. Y un 6.2%, un porcentaje bastante bajito nos pareció,
dijo que sí, y alguna enfermedad aguda como resfriados, enfermedades gastrointestinales, fracturas, COVID, ¿no? Y bueno, si tuvieron algún tipo de padecimiento o enfermedad, el 81.7% dijo que sí consultó y un 18.2% dijo no haber consultado. Quienes no consultaron, la principal razón fue porque se automedicaron. Casi 5 de cada 10 dice que no consultaron porque se automedicó. Un 16.6% dice por tener miedo a contagiarse de COVID. Algo que no les dije al principio y que es muy importante es que esta encuesta la levantamos entre septiembre y principios de diciembre del año pasado. Es decir, oficialmente todavía no dábamos por concluida la pandemia, pero pues sí teníamos niveles muchísimo más bajos que anteriormente, ¿no? Un 9.2% que no había citas o se tardan mucho tiempo, y un 8.7% dice no tener ningún servicio médico y por eso no consultó. Bueno, para quienes sí lo hicieron, la gran mayoría dice haberse atendido en el IMSS, tiene sentido, ya que la mayoría está afiliado a este, y vemos que el 52.4% así lo hizo, aunque aquí es importante resaltar que en 2019 teníamos que el 58% de la población se atendía ahí. Vemos que para el 2021 hubo una reducción importante. Aquí pues cuando hicimos esta pregunta nos decían que era más elevado el porcentaje de personas que no querían ir por temor a contagiarse. Entonces hicimos una relación con el IMSS y era una de las principales razones. Creemos que pudo haber sido causa de esta baja, y este año incrementó, pero todavía no llegamos a los mismos niveles pasados, ¿no? Algo que entre 2019 y 2021 incrementó mucho fueron los quienes consultaron en consultorios de farmacia. Vemos que llegamos a un 17.8 en 2021 y este año volvimos a los niveles normales que teníamos antes de la pandemia, con un 5.3, pero los que siguen incrementando son quienes atienden en hospitales o consultorios privados, llegando a un 30.2%, ¿no? Este porcentaje ha ido creciendo y vemos que pues en 2019 un 11.8% decía atenderse en el Seguro Popular. Claramente pues después de esto ya no, ¿no? De hecho, en una de las primeras diapositivas había algunas personas que siguen diciendo que tienen cobertura del Seguro Popular, es un 0.7%, pero de igual forma hay personas que siguen creyendo esto, ¿no? Vemos aquí que pues un 5.7% dijo atenderse en el INSABI, pues ahora a ver qué pasará el próximo año, o bueno, más bien este año que la levantemos. Preguntamos qué tipo de visita fue, la gran mayoría tuvieron consultas programadas, 8 de cada 10 así lo tuvo, y dijeron que quienes tuvieron una consulta programada, el 75.3%, la gran mayoría tardó entre 3 y 4 semanas, aunque existieron algunos, 6.1%, que tardaron más de 8 semanas en programarle esa cita, ¿no? Estamos hablando de las instituciones públicas específicamente. Preguntamos cuál fue el tiempo de espera para ser atendido y vemos que en promedio fueron 27 minutos, aunque existen diferencias importantes entre los municipios. Mientras en San Pedro el tiempo de espera promedio fue 16 minutos, en García se declaró 53 minutos, ¿no? Casi una hora. Y este es el promedio, claro, hay extremos. Preguntamos también si creen, si se atendieron por una enfermedad aguda, si creen que se resolvió el problema por el que iban a tratarse, y 9 de cada 10 así lo cree. Y si fue una enfermedad crónica, si le están dando un seguimiento adecuado, y vemos que el 95.2% cree que sí, en efecto le están dando un muy buen servicio, tenemos una muy buena percepción de esto. Preguntamos también qué tan común es que puedas surtir su receta completa, y aquí esto es algo que sí ha tenido un cambio importante. Vemos que quienes
contestan siempre poder surtir su receta completa. Esto estamos hablando de, una vez más, instituciones públicas. Pasó de 45.4% en 2019 a 28.1% en 2022. Esto se está yendo más a la mayoría de las veces, pero nos habla pues de un problema que claramente se está viendo reflejado en la opinión de las personas, ¿no? De un desabastecimiento de medicamentos. Y bueno, acá hablando un poquito más de temas de salud mental, que si bien no podemos medirlos, una vez más es una encuesta de percepción, podemos medir algunos indicios que nos digan cómo estamos, y aquí vemos que 25.2% de las personas dijeron haberse sentido decaídas o deprimidas durante los últimos 12 meses. Específicamente, preguntamos si se ha percibido decaído o deprimido, si se ha sentido nervioso o con dificultad de parar o controlar sus preocupaciones, con ansiedad, y aquí vemos que el 22.6% dice que así se ha sentido, y un 24.7% dice que ha tardado más de 30 minutos para dormir o se despierta durante la noche o la madrugada, y en general el 37.3% dice haber presentado alguno de estos 3 temas, ¿no? Haberse percibido de esta forma. O sea, casi 4 de cada 10 dicen haber tenido algún síntoma. Insisto, no es una medición muy precisa, pero nos da un indicio de cómo estamos, ¿no? 4 de cada 10 dicen haber tenido algún síntoma de problemas de salud mental. ¿Cómo califican las instalaciones hospitalarias? La verdad es que la gran mayoría las califica como buenas o excelente, o un gran porcentaje, pero vemos que sí ha disminuido a través del tiempo la percepción. Por ejemplo, si nos enfocamos en buenas, vemos que va hacia abajo, mientras que regulares va incrementando, ¿no? Entonces las personas las siguen calificando bien, pero las califican peor que en años pasados, ¿no? ¿Cómo creen que está la información recibida sobre el padecimiento? Casi 8 de cada 10 cree que ha sido bueno o excelente la información recibida, así como la atención por parte del personal médico y de enfermería. Lo que peor se evalúa de cierta forma es la atención y servicio por parte del personal administrativo, donde el 61% cree que es bueno o excelente, de igual forma es la mayoría, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, esta es la evaluación general que tenemos del servicio público y de servicios privados. Les preguntamos del 1 al 10 cómo calificas los servicios médicos, y vemos que la calificación en promedio incrementó con respecto al año pasado. Vemos que quien ha tenido un mayor incremento son los servicios privados, pasando de 7.3 en 2019 a 9.6 en 2022. Y bueno, los servicios públicos se quedan con un 8.0. En general existen algunas diferencias entre los municipios, en donde, por ejemplo, municipios como Apodaca y García tienen 7.7, 7.4, y San Pedro llega al 8.6, siendo el que una mejor evaluación tiene. Y por último tenemos qué consideran las personas que es el principal problema de salud, y aquí lo que más se menciona desde el año pasado es que los servicios de salud son caros. 3 de cada 10 considera que ese es el principal problema de salud. En segundo lugar es que los hospitales o clínicas son insuficientes o lejanas. Aquí el 23, casi 24% así lo considera. Y en tercer lugar, la falta de insumos o medicamentos, un 19.4% así lo considera, ¿no? Y pues bueno, en realidad este estudio está disponible en nuestra página. Pueden revisar pues el resto del eje de salud, así como un montón de temas más. Les invitamos a consultarlo por ahí. Muchas gracias. Gracias, Leslie.
A continuación, me permito compartir con ustedes las semblanzas de nuestros invitados. El doctor Guillermo Torre se graduó como médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey. Posteriormente, obtuvo su grado doctoral en la Universidad de Chicago, con la especialidad en inmunología. En el campo clínico realizó su residencia en medicina interna y la especialidad en cardiología en Baylor College of Medicine en Houston. Está certificado como especialista en cardiología clínica por el Consejo Mexicano de Cardiología y por los consejos de medicina interna, cardiología y trasplante cardíaco del American Board of Internal Medicine. Hasta el año 2010 fue director del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante en el Hospital Metodista en Houston. Ha sido profesor de medicina en el Departamento de Cardiología en Baylor College of Medicine, además de ser el fundador del Laboratorio de Trasplantes del Hospital Metodista en Houston. Después de 26 años en Estados Unidos, regresó a México como rector de TechSalud y recientemente fue nombrado vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del American College of Cardiology y miembro de la Academia Nacional de Medicina. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 3. Sus publicaciones ascienden a más de 190 artículos. En 2012 se le concedió el premio Scopus, distinción otorgada a los investigadores por la alta cantidad de citas en sus publicaciones en medicina y ciencias de la salud. Durante la pandemia de COVID-19, Guillermo encabezó el desarrollo de estrategias junto con líderes del sector público y privado. En TechSalud ha liderado protocolos de investigación para el diagnóstico y tratamiento de COVID-19, tales como el estudio clínico fase 3 de la vacuna alemana mRNA COVID-19. Y también nos acompaña Natalia Molina, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Violencia de Género por la misma universidad. Es instructora certificada en prevención del suicidio y psicotraumatología. Natalia es autora del libro Beaterapia y conductora de uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica en psicología titulado Beaterapia. Es feminista y activista en salud mental con perspectiva de género. Sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio al panel. Gracias. Muchas gracias, Yaren. Bueno, pues qué honor, oigan, tenerles aquí. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Y pues para abrir el panel quisiera hacerles una pregunta muy general y que nos cuenten qué les parecieron estos datos que acabamos de ver. ¿Hay algo que les haya llamado la atención, que les haya sorprendido, no, les hace sentido? Y pues si les parece bien, quisiera comenzar con Natalia. Ay, ya me escucho. Primero voy a dejar de pretender que soy una persona muy elegante y me voy a sentar como usualmente me sentaría. Pero bueno, la verdad es que no me sorprendió porque ya los había visto, pero la primera vez que los vi me sorprendió y me angustió definitivamente, porque creo que la salud mental siempre, voy a hablar desde mi trinchera, yo sé muy poco de temas de medicina, el doctor es quien nos va a iluminar en ese ámbito, pero en salud mental yo soy la buena para esto. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que es algo en lo que quiero enfocar mucho mi lado de esta discusión, es que cuando les preguntamos a las personas qué consideran ellos que es como el problema más grande del sistema de salud, el último punto, que ni siquiera pudimos mencionar porque tenía un 2.5 de votos, por así decirlo, era la prevención. Y la prevención es algo que, bueno, de nuevo, yo voy a hablar desde mi lado donde yo trabajo todo el tiempo con pacientes, tengo mucho contacto en la UANL porque también superviso y algunas cosas y estoy
vaya, con mis compañeros terapeutas intentando llevar una atención adecuada. Y el tema es que cuando llegamos a terapia, cuando llegamos al hospital, nadie llega de forma preventiva. Todos llegamos desbordados, todos llegamos con diabetes, todos llegamos ya en un grado importante porque nadie nos ha avisado, nadie nos ha enseñado cuándo realmente debemos de llevar la atención, cuándo es un momento en el que nos toca voltear a ver nuestra salud. Y me parece que sería interesante de mi parte hablar un poquito desde ese lado, donde la prevención la tenemos olvidada. Creemos que la salud solamente debe de ser atendida cuando ya hay un problema y hablamos muy poco de cómo evadir esos problemas, porque en la UANL, en el hospital universitario, se están desbordando de pacientes. En la Facultad de Psicología atendemos también pacientes pues que llegan de bajos recursos, o en general es una atención pública, y a veces nos tardamos 2-3 meses en atenderlos. Y uno de los temas en la estadística era que sentían eso, que la cita te la daban como a largas. Y es cierto porque a pesar de que tenemos a nuestros mejores estudiantes y terapeutas en la institución, no son lo suficientes para la demanda. Y vaya que hay una buena cantidad de terapeutas y no habemos suficientes supervisores. Entonces la prevención, o sea, para poder ayudar también a que el sistema no se esté desbordando y que la percepción no sea que no vaya en decadencia, tenemos que hablar mucho de prevención. Y es difícil porque eso nos pone una responsabilidad y nos encanta ponerle la responsabilidad al otro, nos encanta decir lo mataron en el IMSS cuando en realidad lo mató su consumo de azúcares refinadas excesivas durante sus 40 años de vida. Entonces tenemos que hablar un poco más también de eso si queremos hablar de salud, del lugar que nos corresponde a nosotros. Muchísimas gracias, Natalia, qué interesante. Y bueno, me vengo de este lado, la misma pregunta, ¿algún tema o algo que los datos nos haya sorprendido, nos ha sentido? Mira, yo creo que si nos asustan los datos de Nuevo León, que no son buenos, realmente la problemática más grande se ve en el sur del país. Entonces, Nuevo León tiene el privilegio de tener 60-70% de la gente en trabajos formales. O sea, la mayoría tienen IMSS. Ahorita podemos hablar de cómo cambiar el sistema de salud, pero la realidad es que esto refleja una problemática real para Nuevo León, pero para mí subraya la importancia de cómo mejorar el sector salud en general, porque si te asusta la problemática de Nuevo León, solamente hay que ver un poquito hacia los estados del sur y vemos que la realidad es que por más que nuestro presidente diga que tenemos seguro universal y cobertura universal y un sistema de salud ejemplar, la realidad es que es muy deficiente. Y en Nuevo León está mucho mejor que en la mayoría de otros estados. Entonces, yo creo que para mí lo que estamos viendo aquí es una realidad de una problemática nacional que no se va a resolver, porque en mi opinión, lo que tiene que suceder es que el sistema de salud en México cambie de una forma radical. Y podemos hablar de eso un poquito más en detalle. Una estrategia, obviamente, es decir, si la comunidad tiene un foco específico en prevención, va a haber menos morbimortalidad. Eso es obvio. Ese es un proceso que va a llevar muchos años de un cambio cultural y vale la pena hacerlo. Y, por ejemplo, nosotros en TechSalud hemos asumido el reto de hablar de bienestar, prevención y longevidad. Y estamos tratando de tener un cambio importante curricular, un cambio importante en las estrategias en donde liguemos tratamiento con prevención. Pero es un tema que va a llevar tiempo. Cuando hablamos y vemos el sector salud, y tú lo plasmaste aquí muy bien, y ves el IMSS como el mayor proveedor, y luego ves los servicios del Estado y los servicios públicos y privados, pues hay una gran dicotomía en las estrategias de salud y una divergencia radical en objetivos y tratamientos. Entonces, aquí de una forma muy objetiva, ves como la diversidad en las plataformas de servicios de salud para el país, pues no tienen indicadores de calidad, no pueden compartirse mejores prácticas, no hay competencia en el sistema de salud. En el IMSS no hay competencia.
En el sector privado hay una gran competencia, pero muy pequeñita. Aquí lo viste, no más del 6% de la población tiene. Entonces estás en ese nicho, yo puedo decir, bueno, yo trabajo, veo muchos pacientes, pero no hago un impacto en el total de la salud del país y ni siquiera en el Estado. Entonces, yo creo que esto aquí simplemente para mí resalta la importancia de ver el sector salud como un sector prioritario para hacer cambios radicales que hoy no los tenemos. No va a mejorar el sector salud en la situación en la que estamos. Y hay muchos temas que se necesitan tratar. Pero bueno, aquí están ustedes jóvenes y espero que vayan a votar el próximo año. Y lo que tenemos que hacer es hablar de cómo debe de cambiar el sector salud. Y yo no tengo las respuestas, tengo ideas, pero no pretendo asumir que tengo las respuestas. Pero lo que no hemos visto es ni siquiera discusión para ver cómo se mejora el sistema de salud. En Nuevo León, cuando menos, existe un poquito más de libertad para trabajar, para tratar de tener una mayor cobertura universal. La gente a veces no lo entiende, pero aquí cualquier residente del estado puede ir al Hospital Metropolitano, a la Universidad de Nuevo León y ser atendido. Hay una cobertura universal para cáncer de mama que existía con el Seguro Popular, que ahora existe en el estado. Y todos los niños tienen acceso a una cobertura universal. Entonces, el Estado ha hecho cambios estratégicos muy importantes que no ha hecho el país. Entonces, yo aquí voy a cerrar mi comentario diciéndoles que lo que creo es que hay que hacer conversación importante a nivel estatal y federal para hablar de cómo mejorar el sistema de salud. Y nadie tiene una respuesta precisa, pero lo que hoy tenemos no es bueno. Y la ausencia de competencia tampoco es buena. Y la separación entre diferentes segmentos tampoco es buena. Entonces, podemos hablar de mis ideas después con mucho gusto. Perfecto, sí, definitivamente a eso iremos, ¿no? Muchas gracias por esta primera ronda. Y bueno, ahora sí, ya nos empezaron a comentar de esto, pero quisiera que entren más en materia y preguntarles precisamente cuáles son estos retos que enfrenta el sistema de salud, y ya les invito a expandirse, pues en México y en Nuevo León, y me encantaría que se pudieran enfocar, como ya lo están haciendo, pues en estas áreas de expertise que tienen, ¿no? Entonces, Natalia. Gracias. Pues de nuevo, yo voy a hablar desde mi trinchera, desde la salud mental, porque es lo que conozco y es mi lugar. Yo considero que uno de los retos más importantes es que no tenemos información, o sea, y dejen ustedes nada más nosotros, quienes atendemos, no tenemos la suficiente información en muchas cosas. Justo la tesis que estoy haciendo es en referencia a una encuesta de percepción, pero tiene mucho que ver con qué tanta como acknowledgement, o sea, qué tanto sabemos realmente de temas de violencia de género en el tema de salud hospitalaria, porque no lo estoy haciendo en salud mental, sino en violencia de género en atención hospitalaria. Me ha levantado más preguntas que respuestas mi tesis, no les voy a mentir, a pesar de que respondí muchas cosas, hay otras cosas que todavía creo que son un importante reto que si no me ha tocado investigar a mí, nos tocará investigarlo a todos nosotros. Uno de ellos es que no tenemos esa percepción. Quiero que ustedes me levanten la mano si en algún momento han percibido que ustedes han tenido un problema de salud mental. La gran mayoría, si no es que todos levantamos la mano, nomás no alcanzo a ver tanto, me encantaría decir todos, pero mi visión no es la más adecuada. Sin embargo, la gran mayoría levantamos la mano. Quiero retomar algo que el doctor dijo, tenemos el privilegio de saberlo. En muchas ocasiones, por ejemplo, en la encuesta venía cuántas veces, más bien, preguntaban si alguna vez han tenido algún problema en donde se consideren que tienen depresión. No considero que tengo depresión. Ah, pero duermes mucho tiempo o no duermes nada. Pero has tenido anedonia, pero no has perdido el interés en las cosas que te gustan, pero ya no te puedes vincular adecuadamente con las personas de tu entorno. No tenemos la información suficiente en muchos lados para asumir que hay un problema. Entonces, si ahorita el sector público se está desbordando porque no tiene la capacidad,
podría estar peor porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene un problema. Como les digo, no tenemos la cultura de ir a hacernos un chequeo médico, una revisión sanguínea por rutina. Lo hacemos cuando ya nos duele algo, cuando ya hay algún problema. Entonces, uno de los mayores retos de la salud es la información, y estoy muy de acuerdo que nos va a tomar mucho tiempo y que va a ser un trabajo difícil, pero nos toca empezar, porque al final de cuentas no nos percibimos en un problema, porque tampoco nos queremos percibir en uno, porque asumir que tenemos un problema de salud mental es asumir la responsabilidad de que lo tenemos que solucionar o trabajar al menos, y eso no es para cualquiera. De nuevo, nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos el privilegio de información, de una buena educación, de acceso a internet, de acceso a sectores de salud, de acceso a médicos, a todo. Tenemos acceso a todo en realidad. Aunque de repente nos cueste y nos endeude y hagas lo que quieras, tenemos ese privilegio. Hay que ser muy conscientes de que no todos lo tenemos y que en el momento en el que sepamos que hay un problema, vamos a poder mover las cosas mucho más rápido. Muchas gracias, Natalia, por tu respuesta. Y bueno, mismo planteamiento por acá, Guillermo, como… Mira, el hablar de salud en el Estado no lo puedes separar de las políticas de salud del país. En México tenemos un sistema de salud que realmente tiene principios federales. No podemos controlar nosotros muchas cosas. El IMSS es el proveedor de salud más grande del país. Y si bien yo critico el IMSS, también estoy consciente de la labor social que ha hecho el IMSS desde su fundación. Ha tenido, pues yo les diría, un rol fundamental en la salud del país. Eso no quiere decir que no debe de mejorar. Y el IMSS, como el proveedor más grande de salud del país, debería de mejorar con más infraestructura, con más recursos, con mayor acceso, con mayor transparencia de resultados, no transparencia en contratos. Si ustedes se meten al IMSS, van a ver, hay transparencia en contratos para venderle al IMSS vasitos o para vender medicinas, pero no hay transparencia en indicadores de salud. Por ejemplo, si alguien de ustedes, un familiar, lo van a operar del corazón, te gustaría saber si en el hospital A tiene 5% de mortalidad o tiene 10%. Eso existe en los Estados Unidos y existe en Europa. Nosotros lo tenemos también. Y tenemos indicadores públicos en la página del hospital nuestro. Pero si ustedes se meten a indicadores en el Seguro Social, no lo van a ver. Entonces, el publicar indicadores es una forma de mejorar la calidad de la atención, porque a la gente le pone competencia, le forza a ser mejor. El criticar sin proveer soluciones, pues no es una buena situación. Entonces, yo voy a hablar del IMSS porque es el monstruo de salud. Cuando hablamos en la salud de México, tienes que ver al IMSS como el mayor proveedor. Y es un problema enorme ser el IMSS. Si yo fuera el director del IMSS, yo no te voy a decir que mañana voy a cambiar la estrategia de todo el sistema nacional, pero sí identifico que mejorar la estructura y mejorar cómo el IMSS provee salud, francamente voy a mejorar la salud del 60% de la población. Tú nos enseñaste aquí en Nuevo León, provee salud al casi el 70% de la población, porque somos un estado en donde hay mucho trabajo formal. Si te vas a los estados del sur, en donde el trabajo informal es mayor, la penetración del IMSS va a ser muy pequeña. Entonces, ese es un problema de estructura del sector salud del país. Yo les diría, ¿por qué si queremos garantizar salud universal, por qué separamos a quien recibe un cheque de una empresa a quien está trabajando por su cuenta? Pero hoy no tenemos… Hay ciertos mecanismos, pero para propósitos prácticos, hoy eso no existe. Entonces, el otro factor importante que yo te diría, porque afecta directamente a Nuevo León, no hay competencia. ¿Por qué es más barato comprar tomates en Soriana el día jueves? Yo no voy al mercado, la verdad, pero hay día de las frutas o de los tomates, o la gente compite y son más baratos, y eventualmente el cliente se beneficia por tener mejores precios, puede comprar más y eventualmente mejor calidad. Eso hoy en el sector público no existe. Un paciente que va al sector público de salud no puede escoger al doctor ni puede irse de un lugar a otro en busca de una mejor atención. También la gente no sabe que puede exigir.
Entonces tenemos un sistema de salud que de alguna forma el mayor proveedor tiene una población que no exige, no reportamos indicadores y no tiene competencia. Y francamente el personal de salud tampoco tiene incentivos. No porque la economía hace lo máximo, pero no tiene un incentivo de mejorar su ingreso si da un mejor servicio. Entonces yo creo que todo eso genera un sistema de salud que no va a mejorar radicalmente en el tiempo. Y aparte hay una subinversión, por lo tanto, como existe hoy, si lo mantenemos igual, no va a mejorar la calidad de la atención. Y yo no digo que sea siempre mala, pero si lo que queremos es mejorar la calidad, la atención, los servicios, los tiempos de espera y que hacer que los procedimientos tengan mayor calidad en la atención médica, no en la percepción de calidad porque alguien te sonría o porque te atiendan bien, pues eso no va a mejorar. La receta no es para mejorar. Cuando yo hablo de salud y hablo de la salud del país, tienes que hablar del seguro social, tienes que hablar de los otros servicios de los estados y el sector privado ejerce una porción que es prácticamente insignificante. Pero cuando existía el Seguro Popular pretendía dar una cierta seguridad de servicios de salud a toda aquella población que no tenía lo otro y debería de proveer servicios a cerca del 40% de los mexicanos. Y en un momento cuando se pensó que podíamos tener cobertura universal, porque la gente había sido afiliado al Seguro Popular, yo les digo como ejemplo, nosotros atendimos en un hospital privado, el Hospital San José, más de 5,000 mujeres que tenían cáncer de mama, que no tenían atención en ningún otro sector salud del país. Y esas mujeres podían atenderse en el San José o en el Muguerza, o podían ir a la Universidad de Nuevo León, tenían la habilidad de competir y exigir servicios de calidad porque les permitía el Seguro Popular esa portabilidad. Entonces el Seguro Popular realmente era una estrategia, de mi punto de vista, extraordinaria, porque no hacía diferencia de quién era el pagador, le permitía a la persona que estaba afiliada al Seguro Popular ir a buscar un servicio y a los proveedores les hacía competir por ese servicio. Lo mismo que hace los supermercados cuando hacen ofertas de verdura. Entonces, quieres tener más clientes, tienes que dar mejor servicio con mejor calidad. Y eso es un incentivo para mejorar la atención. Por eso no queremos monopolios, ni en energía, ni en salud, ni en los mercados, ni en educación. Pero hoy, de facto, en el sector salud, tenemos un monopolio que no tiene un gran incentivo más que la buena voluntad de la gente. No está mal, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que ¿cómo vamos a hacer un cambio estratégico? Pues es entender que hay cosas que tienen que mejorar. Y yo termino esta conversación diciéndote, yo sí estoy convencido que el gobierno federal, y Nuevo León lo está haciendo a nivel estatal, tiene que garantizar una cobertura universal. Pero garantizar cobertura universal no significa que tiene que ser el proveedor. La educación es universal, no tienes que ser el proveedor. La salud tiene que ser universal, pero no tiene que ser el único proveedor. Hoy, seguramente ustedes saben, existe un sistema para tener habitación, que es el Infonavit. Si trabajas y cotizas, puedes pedir un crédito de Infonavit, pero el gobierno no es el constructor de todas las casas, pero tiene un mecanismo para asegurar un préstamo que le permite al usuario ir a buscar dónde obtiene su mejor casa con ese crédito. Pues lo mismo debería suceder en el sector salud. No tiene que ser el gobierno el proveedor y el que garantiza. Entonces, si se separan esas funciones, podríamos tener un sistema con mayor competencia y con mayor exigencia. Y eso aplica para todo, aplica para salud. Cuando yo hablo de salud, Natalia va a decir, pues salud mental es un pedacito. Y sí es cierto, porque no llega tanto, pero es la cobertura universal implica todos los aspectos de salud, en donde prevención no está siendo muy atendido, salud mental tampoco no se le pone atención, y eso requeriría una estrategia también adicional a esta estrategia. Yo creo que, vuelvo a lo mismo, hacer un cambio radical va a requerir una transformación del sistema de salud. No vamos a poder lograr un sistema de salud ideal si no hacemos un cambio estratégico importante. Y aplica para las enfermedades crónico-degenerativas, para la enfermedad mental y obviamente también
para toda la estrategia de prevención. O sea, se necesita mucho trabajo por hacer. Probablemente la única ventaja que nos ha dado COVID, y la verdad, la primera vez que yo hablo en un foro como ustedes, la gente no le ponía atención a la salud anteriormente. En ninguna plataforma política del país, históricamente, se habla de la política de salud. La tragedia que vivimos y la pandemia de COVID a todo mundo le ha enseñado pues la precaria situación que tiene el país en salud y la necesidad de transformar el sector salud. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues lo tenemos que ver. El presidente actual quiere transformarlo. Ha dicho, quiere un sistema de salud como Dinamarca. Pues no lo vamos a tener, pero cuando menos lo tiene en mente. Yo espero que en la siguiente elección presidencial la plataforma de los diferentes candidatos tenga muy claro la necesidad de hacer una transformación en salud que históricamente no existe. Y si ustedes ven, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde yo viví por 27 años, todas las campañas presidenciales tienen el sector salud como un tema importante de estrategia. Y en México nunca lo hemos visto. Estamos inmersos en corrupción, estamos inmersos en inseguridad, estamos inmersos en algunos temas de energía y de temas políticos de los sindicatos, pero nunca alcanzamos a ver el tema de salud como un tema importante. Espero que este próximo año sí suceda que en las plataformas electorales, independientemente del partido político, se hable del sector salud como un tema importante para hacer una transformación. Muchas gracias. Wow, creo que todos nos estamos quedando con un montón de cosas para reflexionar y darles vueltas muy enriquecedoras. Bueno, ya como última pregunta, Natalia, ya nos has hablado como de estos problemas, ya nos has planteado algunos posibles caminos por donde irnos. ¿Crees que haya como una buena práctica o algo que pudiéramos implementar en Nuevo León, en México, específicamente para mejorar la prevención, para mejorar el sistema de salud en temas de salud mental? Y cuéntanos si quieres agregar algún mensaje de cierre. Digo, seguiremos con preguntas, pero este es el momento para decirlo. Sí, gracias. Una de las emociones que más siento, no es una emoción, lo voy a poner como sucede en mi cabeza con un poco de ADHD. Una de las cosas que a mí me angustian mucho porque me siento como una hormiguita con el mundo entero es que no hablamos de salud mental hasta que estamos muy grandes. O sea, no es una conversación que se tenga, o sea, vaya, respondiendo tu pregunta porque yo voy a empezar a divagar. Creo que tenemos que impregnar todos los sectores de todas las cosas, de absolutamente todo, con temas de salud mental. Y no me refiero a que se tenga que abordar una conversación al respecto. Pero a ver, cualquier tema de salud mental, a nadie nos dan un diagnóstico de salud que no nos truene algo por dentro, ¿no? O sea, cualquier cosa que te digan, ay, tengo una manchita en la piel, y empiezas. Y si es cáncer de piel, y si tengo un linfoma, y si y ahí nos vamos. Y después, si es un tema de hasta que si me rompí el pie, voy a tener que estar ahora con el pie así, las dificultades que me voy a presentar. Todos los temas de salud física están conectados a los temas de salud mental, pero no los hablamos lo suficiente. Me tocó a mí durante la pandemia estar trabajando en el Muguerza, atendiendo a personas que estaban en terapia intensiva, personas que estaban con los pulmones destrozados en un aparato que se llama ECMO y no podían hablar, a veces nos comunicábamos a través de un pizarrón. Y yo era la única que estaba ahí como loca dando vueltas a ver quién necesitaba algún tipo de atención, porque no lo ponemos como un parte de, o sea, la salud mental no es un punto y aparte, no es un tema externo. La salud mental está en todo. Me hubiera encantado que todos nosotros hubiéramos tenido en algún momento en nuestra educación básica una clase de emociones. Dejen ustedes inteligencia emocional. O sea, ¿de qué nos sirve hablar de cívica y ética cuando no hablamos de emociones, de cómo me siento, de qué pasa dentro de mí, por qué tengo estas reacciones, por qué mis papás reaccionan como reaccionan? Creo que si hubiéramos tenido más respuestas a nuestras preguntas, ahorita no nos las estaríamos haciendo con tanta angustia y con tanta urgencia.
Parte de la investigación que estoy haciendo en mi tesis habla de cómo los machismos y cómo, de nuevo, voy a meter esta agenda porque experta en violencia de género, en eso ando, pero una de las cosas era que cuando depositamos tantas cargas emocionales en los hombres y al mismo tiempo en una estructura social les depositamos que como hombres no se habla de sus emociones y no llores y no digas y aguántate y espérate hasta que ya no puedas más, es algo que ha causado mucho estadísticamente y me encantaría que revisaran esos estudios, infartos, temas de hemorragias cerebrales, temas de presión, o sea, hay tanto que le depositamos, pero no volteamos a ver a la salud mental en casi ningún lado. La vemos como un punto y aparte y de nuevo hasta que no estamos tronando. Y ni siquiera hasta que no estamos tronando, porque si somos personas tronando, pero funcionales, tampoco le vamos a poner atención. Es hasta que tiene un impacto real y necesitamos impregnarnos de salud mental en todo. Dios mío, a mí un señor me pitó antier en la calle y lloré. Y no me pueden decir que eso no es un tema de salud mental porque hasta en el tráfico hay temas que nos atacan emocionalmente y eso afecta mi día porque llego estresada a mi casa y ya no estoy estudiando bien y ya estoy haciendo otras tantas cosas. Vamos a exigir salud, un mejor sistema, más competencia. Vamos a exigirlo. Si no lo hacemos, se va a quedar como está. Pero por favor que no se nos olvide en eso, exigir también un mejor sistema de atención a la salud mental en todas las áreas. Los pacientes, cuando tenemos un diagnóstico no tan positivo, necesitamos atención de salud mental también. No es justo como que, ay, te doy una pésima noticia y te aviento a que tú la manejes como tú quieras. No, te doy esta noticia y aquí hay alguien que también te puede acompañar a sobrellevarla y con herramientas para sobrellevar estas cosas. Por favor, vamos a exigir salud, incluyendo la salud mental. Muchísimas gracias, Natalia. Y bueno, Guillermo, pues ya nos contaste o nos diste un recorrido de algunos de los principales problemas, ya nos diste algunas soluciones también o planteamientos de por dónde irnos. Quisiera saber un par de cosas. Bueno, de entrada mencionabas ahorita que si bien el sistema de salud privado pues tiene un porcentaje o cautiva un porcentaje pequeño, el 6% alrededor, ¿no? Ya lo veíamos en la encuesta, pero yo sí quisiera resaltar que al menos en Nuevo León no sé qué hubiéramos hecho sin el sector privado en el combate de la pandemia y creo que es algo importante simplemente mencionar y saber si hay alguna forma en la que podamos estar conviviendo o más bien colaborando el sector privado y el sector público y un par de cosas más. Claro, si quieres agregar algún otro tema como esta parte de soluciones de un mejor sistema de salud, ya nos mencionaste pues datos abiertos, competencia, el poder tener una cobertura total. ¿Crees que lo que está haciendo ahorita Nuevo León de Salud para Todo es la forma correcta de llegar a esta cobertura o no? Bueno, a ver, Nuevo León está haciendo un esfuerzo grande porque no hay tanto apoyo federal. O sea, el gobierno de Nuevo León, la secretaria y el gobernador decidieron dar cobertura universal para los niños. Es una gran noticia. Cobertura universal para mujeres con cáncer de mama es otra gran noticia. Hay un esfuerzo grande por mejorar las estrategias de salud mental. El hospital psiquiátrico estaba desatendido, se está tratando de resolver y están poniendo atención a nivel comunitario. O sea, yo creo, a lo mejor tengo un sesgo, conozco muy bien a la secretaria y conozco el esfuerzo de mucha gente en la secretaría, pero el problema fundamental es que el Estado no lo va a poder resolver. Entonces, el problema de base está en que el proveedor más grande de salud de nuestro Estado es el Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene políticas federales. Entonces, todo lo que hace en el Estado es un pequeño incremento, pero no resuelve la problemática total. En el Estado hay otros proveedores de salud muy importantes, que son la Clínica de Cuauhtémoc y Famosa, la Clínica Nova, que son clínicas emblemáticas que existen desde antes de la aparición del Seguro Social y tienen ese privilegio de poder seguir manteniendo a sus trabajadores en modelos privados de atención que son ejemplo para el país en muchas cosas.
Entonces, yo te diría, Nuevo León tiene un gran privilegio en salud que no tienen otros estados. Un gobierno hoy que tiene un interés, el anterior también lo tenía, pero ahora se están haciendo esfuerzos más grandes. Tiene una población que tiene participación en el seguro social más alta en porcentaje que muchos otros estados. Y tiene estas clínicas que son emblemáticas de servicio a la comunidad o a sus trabajadores porque existen antes del seguro social. Nuestro sistema privado de salud también es ejemplar comparado contra otras ciudades y otros estados. Entonces, si tú vives hoy en Nuevo León, la probabilidad de que tengas atención es muchísimo mayor. Pero aún en Nuevo León hay un déficit importante en acceso porque son ineficientes muchos de los otros sectores. Entonces, si el Estado ha hecho un esfuerzo importante hoy, la pregunta es ¿qué tenemos que hacer para que sea mucho más amplio? Pues hay que trabajar a nivel federal. Y una de las estrategias que tú nombraste o mencionaste es ¿qué pudiéramos hacer en el sector privado para trabajar más de la mano con el sector público? Yo les diría, esa es una estrategia importante que nosotros, yo hablando a nivel personal, pero también hablando representando al tecnológico, lo hemos hecho por muchos años. Trabajamos participando cuando existía el Seguro Popular. Yo les comenté y lo voy a volver a decir porque suena muy poquito, pero atendimos a más de 5,000 mujeres con cáncer de mama primario, con cirugía, a veces con procedimientos reconstructivos, con quimioterapia, porque eran beneficiarios del Seguro Popular. El día que el Seguro Popular terminó, teníamos cerca de 40 o 50 mujeres en proceso de tratamiento y la decisión política a nivel federal del Estado es no permitirles acceso. A nosotros nos dijeron, ya no las atiendan. ¿A dónde las mandamos? Si no había estrategia de atención en el Estado todavía. Nosotros mantuvimos el compromiso de atender a la gente. Trabajamos con el Estado en un programa que se llama Vista León para proveer servicios públicos. Entonces, la idea de trabajar público y privado ha sido para el TEC y para mí en lo personal una estrategia importante. Desafortunadamente no hemos visto el mismo interés de mantener esa estrategia en el tiempo, ciertamente no con el gobierno estatal, sino con el gobierno federal. Entonces yo creo, vuelvo a lo mismo que comenté en mis 2 intervenciones anteriores, que si la ciudadanía exige más servicios a todos los niveles, va a poner mucha más presión en el gobierno para hacer cambios estratégicos relevantes. La participación del la participación del sector privado y público también se convirtió en un ejemplo durante COVID, no nada más en el estado de Nuevo León, pero a nivel nacional. Hubo muchos ejemplos en el sur de México, en la Ciudad de México. Entonces, la voluntad de trabajar público y privado existe, no solamente en nosotros, en muchas otras instituciones. Pero yo creo que es algo que hoy, desafortunadamente, las políticas del gobierno actual no están buscando. Y no nada más lo buscan, a veces crean confrontación con ideología que no es compartida por todos en el gobierno y ciertamente no por todos en el sector privado. Pero eso es algo que se tuviera que trabajar. ¿Qué te diría yo por último para cerrar? Yo sí creo que es muy importante seguir haciendo vínculos públicos y privados y las plataformas académicas como el TEC, como la Universidad de Nuevo León, tenemos una responsabilidad para hacer que eso se siga dando. Te pongo un ejemplo en donde vamos a trabajar con el sector público del Estado. Creamos y lanzamos la semana pasada un centro de primera infancia, porque estamos convencidos si mejora la calidad de la educación y la salud de un niño en la primera infancia, vas a generar adultos que tengan más resiliencia, más capacidad para tolerar estrés, que estén más sanos desde el punto de vista mental y biológico. Y ese centro de primera infancia que lanzamos en el TEC tiene una colaboración muy importante con una estrategia importante del Estado para mejorar la primera infancia de salud mental, biológica y resiliencia. Entonces ese es un ejemplo pequeñito, no va a resolver la problemática, pero eso es otro vínculo importante para crear estos lazos públicos y privados. Entonces yo cierro y termino. Yo creo que desde la plataforma universitaria, TEC, Universidad de Nuevo León, la UDEM o cualquier otra institución académica que se sume, que tenga un interés
en promover mejor formación en recursos humanos para salud, tiene esta corresponsabilidad de trabajar con el sector público, aunque a veces no haya la mejor disposición. Y yo creo que eso en Nuevo León sí somos un ejemplo. No todas las universidades son como el TEC o como la Universidad de Nuevo León, en donde realmente estamos buscando una estrategia de colaboración, de trabajo y vínculos con el Estado. Hoy, la verdad, la relación con el Estado para temas estratégicos educativos o de salud es extraordinaria, pero no tenemos todos los elementos para poder hacer una transformación grande porque la política está mandada a nivel federal y tenemos que hacer ahí una influencia hacia el futuro de mayor relevancia, diría yo. Muchísimas gracias. Oigan, pues nos quedamos con muchísimas reflexiones, muchas exigencias, muchas sugerencias y pues nada, agradecerles a ambos por esta plática. Ahorita pasaremos a las preguntas. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Sus perspectivas con nosotros. Para seguir con el desarrollo del evento, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Invito al público a levantar su mano para realizar alguna pregunta. Por favor, compartan con nosotros su nombre, área de estudio y posteriormente la pregunta. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes todavía. Soy Carlos Matienzo, estudiante de Economía de sexto semestre. Mi pregunta va más dirigida hacia pues, lo que podría hacer o debería hacer el Estado relacionado con la salud. ¿Ustedes conocen algún caso de éxito, por ejemplo, en temas de gestión de salud mental, o por ejemplo directamente en temas pues sí, de proveer servicios de salud de un país que verdaderamente lo esté haciendo pues muy bien y que tenga un nivel de desarrollo y recursos parecido a México, que podríamos tomar como referencia, o de plano no hay ninguno y ahora sí que tenemos que ser pioneros? No, claro que sí hay. Colombia es un ejemplo extraordinario, no Dinamarca. Colombia asegura la salud de su población, pero le permite al asegurado escoger en dónde va a tener un servicio y los prestadores de salud compiten por el servicio. No solamente Colombia tiene un extraordinario nivel de salud, pero también de educación y de formación. A mí me ha dado siempre una envidia enorme ver que médicos colombianos son líderes en temas de innovación en salud, porque tienen capacidad y tienen recursos y tienen una población grande donde pueden tener y dar esos servicios. Nosotros deberíamos de aprender mucho del sistema de Colombia, y lo dice mucha gente, no lo digo ya nada más yo. Entonces, claro que hay ejemplos, pero la clave es administrar, el garantizar la salud no le exige al gobierno ser el proveedor de salud. Esa es una clave importante. Y la segunda es que el sistema necesita competencia. Si no hay competencia, la probabilidad de que mejore la calidad de la atención es muy bajita. Hoy en México tenemos un gobierno que pretende garantizar, que quiere ser el proveedor, y es un sistema enorme, monstruoso, imposible, y aparte no hay competencia. Te pongo un ejemplo, durante COVID, la centralización de los servicios de salud era tan complicada que en los hospitales que tenían atención de COVID no podían comprar mascarillas para que sus doctores o las enfermeras o los enfermeros tuvieran protección para entrar a los cuartos donde tenían pacientes con enfermos de COVID. No tenía la capacidad el director del hospital de comprar esos servicios. Entonces, la centralización es otro problema enfermizo de nuestro sistema de salud. Entonces, claro que Colombia es un sistema que lo tiene. Gracias. No voltees a ver a Dinamarca. Sí, gracias. Mi nombre es Jesús Cienfuegos, estoy en Economía y Gobierno y Transformación Pública, y mi pregunta es muy genuina porque
yo quiero saber cómo te das cuenta si realmente tienes un problema de salud mental. O sea, yo normal, si me lo preguntas a mí directamente, yo diría que no tendría uno, pero no estoy seguro. O sea, no sé en qué momento me puedo dar cuenta de eso. Bueno, es una pregunta en donde voy a sacar mi carta favorita como psicóloga, depende. Pero no, realmente depende. Uno de los parámetros en los que nosotros distinguimos si hay un problema de salud mental es cuando la persona deja de ser funcional en las áreas vitales de su vida o en las que considera más importantes. Eso era uno de los problemas que les decía, que al menos yo considero que no debería de ser así. O sea, para darte una respuesta de cómo puedes saberlo, yo te voy a dar una lista y me voy a tardar 40 minutos. Ah, bueno, sí, como decía hace rato, tus vínculos, estás teniendo una dificultad para tenerlos o para sostenerlos. Si estás teniendo dificultades de aprendizaje, si estás teniendo dificultades de socialización, si con tu familia, si yo me puedo ir. Pero va a depender mucho en que dejemos de verlo como un tema de funcionalidad. La salud mental no solamente es algo que se debe de atender cuando estamos teniendo un problema funcional, sino alguna vez has estado bien y dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a ir al psicólogo. ¿A qué? Pues voy a ir a conocer un poco más mi historia, o sea, por qué actúo como actúo, aunque sea funcional, me lo debería de cuestionar. Muchas de las cosas que hacemos en general en la vida las hacemos porque nos enseñaron a hacerlas, pero nadie nos dice que eso que nos enseñaron es lo más adecuado para nuestra vida actual. Entonces me encantaría darte una respuesta, pero lo que te voy a dar como respuesta es una invitación a que vayas a un proceso terapéutico. Vaya, hasta donde tengo entendido el TEC los ofrece también para estudiantes. Entonces, para que tú conozcas tu historia y tú nos platiques cómo está realmente tu salud mental desde el conocimiento y no desde el, pues me salen las cosas y ya. Muchas gracias. A ver, ella creo había levantado primero la mano. Está bien. Sí, está bien. Nos queda tiempo para 2 preguntas. Si pueden ser concisos, por favor. Pues, ¿qué decía? O sea, mi nombre. Área de estudio y pregunta. Pues Ana Fer León, futura politóloga del UDEM, y la verdad es que justo esto que acaban de mencionar, obviamente, pues, o sea, primero que nada, yo desde como politóloga lo pude percibir de que por una parte, o sea, ya había desde hace mucho tiempo una crisis de gobernanza del sector salud y ya después se metió lo de la salud mental con lo de la pandemia y todavía empeoró lo del sistema de salud con pues también la pandemia. Y lo que quería saber era más que nada justo todo esto que acabamos de dialogar, cómo se puede socializar y cómo se puede, o sea, justo meter de que en la agenda pública, justo usted estaba mencionando, inclusive esta para las próximas elecciones, para que el próximo candidato por el que vayamos a votar dé una propuesta de real cambio, o sea, como usted mencionaba, y que eso en los años posteriores se pueda ver en política pública. Yo estoy convencido, yo trabajo en un hospital privado, trabajo de doctor también y veo mucha gente, pero salgo y veo una realidad que no es lo que yo vi en mi trabajo de doctor. Y a mí me frustra que no pueda tener la gente acceso a lo que yo percibo que puede ser el mejor servicio de salud. Entonces eso para mí es un motivador importantísimo. Y luego el segundo, cuando vivimos COVID y vimos la gran diferencia, te voy a dar un ejemplo nomás para recalcar lo que dijiste. La mortalidad en el Hospital San José de gente que entraba, tuvimos cerca de 200 pacientes en un momento específico en el hospital internados, 60 de ellos en ventiladores. Esa problemática en el Seguro Social generó una mortalidad de la mitad. O sea, 1 de cada 2 gentes que iba al Seguro Social iba a la funeraria. En nosotros, 9 de cada 10 iban a su casa. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia médicos mexicanos con insumos mexicanos? Porque tenemos un proceso de atención mejor, porque teníamos responsabilidad y podíamos actuar con independencia. No teníamos un mandato central que me impedía comprar cubrebocas. Teníamos libertad de acción, teníamos competencia, teníamos médicos mexicanos que estaban motivados altamente para trabajar. A todo mundo le dimos el mismo seguro. Entonces, ese es un ejemplo para mí que el sistema de salud mexicano puede mejorar radicalmente, pero necesitas libertad, necesitas independencia,
y el paciente puede exigir y debe de exigir y tiene la capacidad de elegir. Si hacemos esos cambios, el sistema puede cambiar. ¿Cuáles son las barreras para que cambie hoy en México? Bueno, el Seguro Social, yo te digo Seguro Social, pero tiene un sindicato que no le permite a la gente ese cambio. Yo con estas ideas, a mí me pones mañana de director del Seguro Social, no lo voy a poder cambiar. Pero lo que sí puede cambiar es una visión diferente de cómo debe ser el sistema de salud. Y eso la tiene que poner el presidente y tiene que poner gente que pueda cambiar. Pero entonces aquí la responsabilidad tuya y mía es hacer que esta conversación se mantenga viva en las siguientes elecciones. Porque si quien es el nuevo presidente no tiene como foco y entendimiento claro de lo que es el sistema de salud, no va a cambiar. Así de sencillo te lo digo. Entonces yo sí creo que es una oportunidad muy importante. Tú eres politólogo y aquí hay gente del TEC, del UDEM y del UNI, pues necesitan hacer presión. Necesitamos, yo también la hago, pero necesitamos hacer presión a nivel federal para que la estrategia sea distinta. El día 7 de junio vamos a tener aquí, a lo mejor, va a venir el que fue secretario de Economía, fue candidato presidencial, José Antonio Meade. José Antonio Meade fue, yo creo que es una persona extraordinariamente brillante, que ha generado vínculos muy importantes en el sector público y privado. Y va a venir a hablarnos precisamente de su experiencia en temas de economía, de salud y política pública. ¿Cómo juntas esos tres para tratar de hacer un cambio importante? Pero yo creo que es una responsabilidad individual de ustedes, de las universidades y de todos quienes participan en el sector salud para fomentar un cambio estratégico. Entonces, yo lo único que te puedo decir es que tenemos que mantener una conversación activa. Y me dice, oye, ¿en México puede cambiar? Claro que se puede. La mortalidad que tuvimos nosotros en COVID fue igualita a las mejores instituciones del mundo con recursos exponencialmente mayores a los nuestros. Y con médicos mexicanos que trabajan en el seguro y con nosotros. Y la diferencia fue el proceso, el sistema, no ni la capacidad de entrenamiento ni recursos, simplemente un sistema diferente, que exige, que mide, que es transparente, con recursos mexicanos. Sí, adelante, por Es que favor. yo quiero agregar algo a eso porque me parece muy importante este tema de hacer esas alianzas, porque algo que yo he notado, yo siempre he estado en escuelas públicas, estuve en la anexa cuando estaba en la primaria, que es la que está anexa a la escuela de maestros. Estuve en la secundaria 50, que también es de numerito, y estuve en el CIDEB y siempre estaba en la uni. Entonces, en esa parte me ha tocado ver, porque todavía tengo muy presentes las carencias que nos toca tener a nosotros como estudiantes. Y ahora que soy graduada de la Facultad de Psicología y de la maestría en Violencia de Género, me doy cuenta que hay una importante cantidad de compañeros psicólogos desempleados o que tienen una falta importante de oportunidades. Pero algo que recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria 50, es una secundaria de 550 alumnos, casi 600, éramos chingos. O sea, en el salón habíamos 60 huercos. Y había una psicóloga para 4 secundarias. Iba una vez por semana para atender todas las necesidades de los casi 600 alumnos que había. Una vez a la semana, a veces hasta más, porque era la psicóloga de zona. ¿Cómo es posible que las escuelas públicas, deja tú las escuelas públicas, las secundarias públicas, cuando en la adolescencia es donde más necesitamos una nutrición mental y emocional y guía, no tengan psicólogos que el Estado, que el gobierno, ponle el nombre que tú quieras, esté proveyendo? O sea, hay una gran falta porque hay muchos psicólogos desempleados esperando poder tener estas oportunidades que no se les están dando. Entonces, en las siguientes elecciones, a mí me encantaría poder escuchar también que en el sector educativo vamos a tener ese acceso en el sector público educativo. Hay una carencia enorme. En las primarias yo nunca escuché de psicólogos, hasta secundaria, porque estaba esa señora, una pobre señora que también llegabas y te daba 15 minutos de atención porque no podía darte más. ¿Cómo le ofrecemos eso a las personas? Y luego, ¿cómo cuando son adultos les exigimos que tengan mejores recursos emocionales o que le pongan atención a su salud si nunca les enseñamos que hay recursos para hacerlo?
Entonces me encantaría que hubiera más oportunidades en esa área, que vaya sector público, privado, pudieran unirse un poco más para precisamente tener estas propuestas, porque psicólogos habemos mucho esperando tener esas oportunidades también. Gracias. Con esto damos por concluida nuestra sesión de preguntas y respuestas. Iba a dar una pregunta ella. Si quieres, dila. Ok, mi nombre es Isabel, soy estudiante de Psicología Clínica de la Salud y mi pregunta va dirigida hacia ti, Natalia. Y mi pregunta es, ¿cómo como estudiante, además de abrir el diálogo y iniciar conversaciones con los de mi alrededor, puedo meterme más al activismo de salud mental? Hablando de ello, no hablamos de ello y me encantaría. Una de las cosas que yo como activista en salud mental más sostengo es la humanización, así le llamo yo, si es un término correcto no me vayan a juzgar, pero yo le he puesto la humanización de los psicólogos. Nos encanta ponernos en una posición de yo lo tengo todo bajo control y no es cierto, en ninguna de las circunstancias es cierto. Tenemos que hablar desde nuestra experiencia, tanto como terapeutas como pacientes. Nos falta hablar de la experiencia de ser un paciente de terapia, porque yo como psicóloga, claro que lo voy a promover, pues aparte de que quiero mejorar la salud mental, quiero clientes. Pero hablar desde la vulnerabilidad del psicólogo de decir, yo también estoy trabajando estas cosas, ese es el verdadero, para mí, activismo radical, porque nadie hablamos de eso. Todos hablamos de lo que se debe hacer, de lo que deben hacer, de lo que como terapeutas debemos hacer. Vamos a hablar desde la posición de pacientes. Vamos a hablar de cómo es estar sentado en el diván, porque al final de cuentas, a la gente a la que le da miedo ir al psicólogo en muchas ocasiones es porque no sabe cómo es la experiencia de estar ahí. Entonces hablemos, al menos yo te lo quiero compartir porque yo sé que todos tus maestros te van a decir cómo hacerlo como terapeuta. Esa información no sobra. Yo te invito a hablarlo desde la posición de paciente, desde la posición humana de lo que todos estamos viviendo. Ese creo que es el activismo radical extra que no nos va a dar la escuela. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy y especialmente a nuestros invitados de honor por su disposición y apertura. Los esperamos en los siguientes conversatorios de Cómo Vamos Nuevo León. Muchas gracias y buenas tardes.